El servicio público es el fundamento del estado de bienestar. Desde tiempos inmemoriales el aparato del Estado ha contribuido al funcionamiento de las colectividades desde el momento en que existen, y en sus más tiernos orígenes estaban la recogida de residuos, el abastecimiento de aguas, la recogida de aguas, todos aquellos elementos que han ido integrando la sociedad moderna y han ido progresando de manera importante hasta el momento actual, donde el volumen de actividades que comprenden los servicios públicos son altísimas, desde la regulación del tráfico hasta las disposiciones mortuorias o el tratamiento de los restos mortales de los habitantes de una ciudad, que es casi omnicomprensivo y es uno de los grandes elementos que justifican el funcionamiento del aparato del Estado. ¿Y qué entendemos hoy por interés general? Y ese es el concepto. El interés general es igual a esos dos conceptos, la eficiencia y la sostenibilidad. Porque estamos hablando en definitiva de que las cosas se hagan bien y se hagan al menor costo posible, que sean sostenibles en el tiempo y que sean unas prestaciones racionales y proporcionadas al tipo de sociedad en la que vivimos. Y es eso. La idea del interés general es muy antigua, pero por no remontarnos a tiempos muy prehistóricos casi, en la Revolución Francesa y sobre todo las instituciones que se desarrollan allí, especialmente el Consejo de Estado, construye una idea de interés general en función de aquello que es benéfico y beneficioso para toda la sociedad en un determinado momento. ¿Cómo convertimos todo eso en algo actual y moderno? Es la eficiencia y es la sostenibilidad. La eficiencia quiere decir que lo preste quien mejor sabe hacerlo, quien tiene más medios, quien tiene más capacidad, quien tiene más experiencia, quien lo puede hacer con los costos más reducidos sin detrimento de la calidad, y todo ello en un ámbito muy importante que para España alcanza su cénit con el ingreso en la Unión Europea, que es en un ámbito de competencia. Cuesta explicarlo, pero miren, en nuestra época en la universidad se tenía esa idea. En el fondo es una idea marxista de raíz trotskista. Pretenden que el Estado lo haga todo. Pretenden un aparato del Estado muy grande, que sea omnicomprensivo, como si en el Estado no hubiese corrupción, como si en el Estado predominara siempre el interés general. Y uno tiene la perspectiva de que en un Estado moderno que debe ser ágil y eficiente, con funcionarios muy cualificados, y uno se lo imagina muy bien cumpliendo las funciones de vigilancia, las funciones de control, las funciones de inspección. Ahora, ¿usted se imagina a una administración comprando camiones de la basura? Mire, si un ayuntamiento, Las Palmas de Gran Canaria, tiene que comprar 40 camiones de la basura, le van a dar, los fabricantes de esos camiones, que son vehículos muy especiales, le van a dar un precio para 40 camiones. Imagínese una gran compañía europea o una multinacional que compra 4.000 camiones. ¿Usted cree que el precio va a ser igual? Es una idea autárquica, neomarxista, un tanto romántica, que luego también encubre otras cosas. En la medida en que los ayuntamientos, en la catástrofe que supuso esta crisis y los recortes brutales que han tenido que asumir, se han despoblado de funciones y de funcionarios, pues han encontrado aquí un camino por el cual van cancelando concesiones administrativas y se van quedando con esas plantillas e incorporándolos como trabajadores propios. Me da la impresión de que el Estado central y la Unión Europea no está muy decidida porque se salten las reglas del juego, porque todo eso afecta al déficit público, que ha supuesto una de las pocas modificaciones que hemos hecho de la Constitución española. Desde el 78 aquí son muy pocas las modificaciones, una de ellas es precisamente para establecer controles. Tengan en cuenta que
haber incorporado esa norma a la Constitución española, 135, supone que no hayamos sido intervenidos de forma más drástica por las instituciones comunitarias en los años álgidos de la crisis. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda y el resto de las administraciones centrales y por lo tanto la Unión Europea va a ser muy vigilante. ¿Pero qué se pretende desde esos movimientos? Pues hacer crecer ese escenario, porque es un escenario donde tienen un caladero de votos muy destacado. Y siempre se ha pensado que el interés general era un cometido del Estado, de la administración pública, y que solamente a ellos les competía, pero en realidad no. Es como si delegamos la función legislativa solamente en nuestros diputados y senadores, pero usted ha visto cómo han tenido éxito movimientos ciudadanos. Nosotros impulsamos que en España existiese una ley de transparencia y buen gobierno. Es verdad que hemos tardado solo 15 años en conseguirlo, pero lo hemos conseguido, y eso es fruto del movimiento ciudadano. Y así le pondría bastantes ejemplos. Ya no es una función, uno no agota la representación política cuando vota a uno u otro partido, a un otro en los ayuntamientos, en las autonomías o en Europa. La sociedad se mantiene atenta, vigilante, y también ellos tienen un criterio sobre qué es el interés general. Yo no veo, sinceramente, que el interés general sea que la recogida de basuras la realicen funcionarios del ayuntamiento. Pero sí creo que los funcionarios del ayuntamiento tienen muy buenos mecanismos y deben de ejercer muy bien esa función de inspección, de control, de vigilancia, de crear el marco regulatorio, en fin, lo importante. Lo otro es lo accesorio. Lo otro lo debe de hacer quien lo haga más eficientemente y de forma más sostenible. Y habrá de hacerlo por concurso. Y eso es muy higiénico. No solo porque recogen la basura, es que el concurso además permite que se incorporen elementos de competencia. Y uno presentará una, no solamente económica, también de calidad. Veía hace poco unos concursos sobre señal semafórica en distintas ciudades. Claro, descubrí un mundo de tecnología que se puede aplicar a algo tan sencillo y tan cotidiano como los semáforos en la calle, tremendo. No todo el mundo tiene esa tecnología. O el mundo del agua. Va a ser capaz los ayuntamientos, en España solo 8.400 ayuntamientos, de implementar esas tecnologías, de estar al día en esos sistemas y procedimientos para hacer una gestión lo más eficiente posible del agua. Parece francamente difícil. Creo que no debe ser la misión de una administración pública prestar directamente servicios. El Sistema Nacional de Salud es un éxito que nos sitúa en uno de los principales países. Tenemos los mejores médicos, los mejores hospitales. Todavía, a pesar de la crisis, sigue siendo muy bueno. Cuando se ha hecho una evaluación por un organismo público en una comunidad como la valenciana, ha obtenido mejores catalogaciones, opiniones de los perceptores del servicio y mejores ratios de costos, de eficiencia de tiempo, de listas de espera. Los centros gestionados por entidades privadas que los gestionados por las públicas. Debe de llevarnos a una reflexión. Eso no quiere decir que todo tenga que ser privado. Hay cosas que no lo pueden ser y hay cosas que no lo deben de ser. Pero de ahí a una expansión como este movimiento bolivariano. Digo bolivariano porque estos movimientos empezaron en Bolivia, que se llamó la Guerra del Agua, que por cierto generó algún muerto, desgraciadamente, y tienen ese matiz, ¿no? Claro, extrapolar aquí esos elementos, y sobre todo cuando uno les pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuáles son los beneficios que creéis que se pueden generar? No, es que vamos a generar más ahorros. Pero si es que no salen los números, porque cuando una compañía que gestiona agua, en la gestión del agua, por ejemplo, un factor muy determinante es el costo de la energía eléctrica. El llevar el servicio del agua a todas las casas y recogerlo, etcétera, exige contratar mucha energía.
Imagínese una compañía que contrata energía en toda España, incluso en España y en Francia, y llegan los grandes proveedores de energía, que además son muy pocos, y les dice, darme precio para todo esto. Y luego llega un pequeño ayuntamiento de 100.000 habitantes y dice, dame la energía, pero para mis 100.000 habitantes, para bombear el agua de mis 100.000. Pero ¿cómo puede ser igual el precio? Eso no es creíble. Los convenios colectivos que tienen los trabajadores son incluso peores en el ámbito local que los que tienen en grandes compañías, con sistemas de pensiones pactados en sus convenios, con jornadas laborales más cortas. ¿Qué ocurre? Pues que el empresario no tiene los problemas del ayuntamiento. Si de repente le sobra un ingeniero de aguas, un ingeniero de minas, pues el empresario lo traslada a otro municipio. Pero el ayuntamiento no tiene esa flexibilidad. ¿Cómo van a poder competir ahí? Eso que llamaba la Unión Europea, una famosa sentencia, la contratación in-house, la contratación consigo mismo, es un tema que hay que mirar con mucho cuidado, porque detrás de todo eso está el principio de la competencia. El derecho de la competencia no protege solo al usuario, también protege al mercado. Y por cierto, yo soy de los que sostengo que la democracia florece en países donde existe mercado. En los países que no existe mercado, la democracia es complicada. Bueno, podemos analizarlo desde varias perspectivas. La perspectiva histórica. En Transparencia Internacional tardamos mucho, pero al final conseguimos que el Consejo General publicara en su página web un reservorio con los procedimientos que existían sobre corrupción. La proporción entre corrupción en instituciones públicas y privadas es disparatada, en perjuicio de las públicas. Al final, siempre, porque el principio de autarquía, bueno, podemos llegar al momento en que el Ayuntamiento de Las Palmas gestiona la recogida de residuos, pero ¿van a construir ellos los camiones? En fin, hay un punto tecnológico que a uno le parece imposible que llegue. Por lo tanto, los camiones les van a tener que comprar. ¿Puede el Ayuntamiento de Valladolid quedarse con el servicio del agua? Perfecto. Pero no va a producir la energía que hace falta para eso. Lo va a tener que hacer en un concurso. Lo que nosotros pedimos es que los esfuerzos que tienen que hacer para gestionarlo los apliquen a una fiscalización, control, vigilancia de todos los procesos, a asegurar la transparencia, a asegurarse los mejores precios y la mayor calidad en la prestación del servicio, a cancelar contratos cuando los servicios no están prestados adecuadamente. Pero obviamente siempre van a tener que contratar, porque esa autarquía es mentira. Es imposible llegar a la autarquía absoluta. Los discursos, si uno lee, y he intentado hacerlo con bastante intensidad, los argumentarios que se utilizan para justificar no diré remunicipalización, técnicamente es la internalización de los servicios públicos, a servicios que se prestaban desde fuera y ahora se quieren hacer hacia adentro, tienen un problema laboral insoluble, que es dar como contra la cabeza contra una pared en una época donde las administraciones, en fin, hay siempre, gracias a Dios, una malla europea que no va a permitir ningún disparate. Como aquella época que ¿Qué municipio no tenía una empresa municipal del suelo o de la vivienda en España que tuviese más de 20.000 habitantes? ¿Qué ha ocurrido con ellas? Se han liquidado a miles, con unos agujeros económicos. Pero ¿por qué no contrataban y dejaban que las viviendas las desarrollaran y las produjesen otros y ellos se limitaran a vigilar y a controlar? Porque al final, ¿qué ocurre? Que se convierten ellos en sus propios policías. ¿Se van a vigilar a sí mismos si prestan el servicio bien? ¿Van a tener ese sentido autocrítico? Una administración pública no parece. Uno las ve concebidas como sistemas de vigilancia, de fiscalización y de control, y deben de hacerlo. Y es imprescindible que lo hagan. Y en eso está preservar el cumplimiento de la ley. Pero ya que presten los servicios, a uno le parece que es algo fuera de nuestro tiempo, es algo que podría ocurrir en 1927 con el Estatuto de Primo de Rivera, pero no sé si en el año 2017
esto es una cosa ni siquiera planteable. Será un movimiento que yo creo y confío en que la sociedad española repudie pronto. El discurso está hoy, la modernidad está hoy en sistemas de cooperación. Están condenados a cooperar. Mire, no tiene sentido que España en estos últimos años, tomando una referencia pues, de los años 70, ha construido unas empresas magníficas, algunas se han convertido en multinacionales, que están prestando servicios. Veía en China autopistas gestionadas por empresas españolas, en fin, un gran éxito de unas tecnologías y de unos know-hows, de una capacidad de gestión de la que somos exportadores, creamos empleo, las divisas se repatrian a España y aquí se generan los beneficios y aquí se tributa con ello, porque al final todas estas cosas del aparato del Estado, pero el aparato del Estado vive del impuesto que pagan los ciudadanos y las empresas. Si matamos a las empresas, en fin, no sé quién les va a pagar los impuestos para poder mantener esas estructuras de puestos de trabajo dentro de las administraciones. Creo que como motor de creación de empleo es más higiénico, más sano, habrá quien piense lo contrario, pero a mí me parece que es más higiénico, un empleo de mayor calidad el que se genera en el sector privado que en el público. En el público se genera otra cuestión, que es la función pública, que requiere una extraordinaria vocación, y tenemos unos magníficos funcionarios. Pero tan difícil es que se supriman esas barreras y entre esos magníficos funcionarios y esas magníficas empresas no lleguen a acuerdos de cooperación para la prestación de servicios públicos, donde unos tienen las tecnologías y los medios y el personal cualificado y los otros pueden aportar otros elementos y otros complementos. ¿Cómo pueden ponerse siempre de espaldas? Ese criterio es darle la espalda a la modernidad y eso lo que están haciendo es arruinar el futuro de mis hijos, ya casi en realidad de mis nietos. Si no trabajan, si siguen en esa tesis combativa, de hostilidad hacia las empresas, que solo funcionan con trabajadores y por lo tanto, en fin, los capitales al final, no se preocupe, se reubican enseguida, no invierten aquí, fíjese, todo el mundo de las nuevas tecnologías que tienen menor demanda de mano de obra, una mano de obra más cualificada, pero da la casualidad de que uno de los pocos trabajos que se ejecuta dentro del territorio es la prestación de servicios y lo exportamos en toda Europa, en Norteamérica, en América Latina, y en países asiáticos y en parte del Magreb hay empresas españolas gestionando servicios en municipalidades. Pero no podemos ponernos de acuerdo en crear sociedades mixtas o cualquier otro mecanismo jurídico que habilite la cooperación de lo público con lo privado. Nos vamos a morir todavía. Yo me eduqué en la formación francesa del derecho administrativo, en fin, pero he podido vivir otra época. No quiero legar a mis hijos ese modelo rígido de, por un lado, la administración y por otro lado, los súbditos. Pues no pueden cooperar y colaborar y generar valor añadido entre unos y otros mediante sistemas de cooperación que permite hoy la legislación europea con una amplitud extraordinaria. Le auguro a España muy mal futuro, hay pendiente de transponerse 3-4 directivas sobre contratación pública y no les auguro un gran éxito a estos procesos de internalización de servicios públicos. Creo que van a tener serios problemas, no es moderno.